En este video vamos a ver el análisis de respuesta en frecuencia en fuentes de poder y también la medición de eficiencia utilizando el osciloscopio. La agenda del día de hoy vamos a empezar con análisis utilizando la transformada de Fourier y el Real-Time Spectrum Analyzer para identificar las fuentes de Ripple y también una medición de eficiencia y vamos a terminar con mediciones de Power Supply Rejection Radio y Control Loop Response o diagrama de Bode. Este video es la secuencia de otro video que realizamos acerca de las mediciones de las fuentes de poder. En este caso, lo que queda pendiente es prácticamente hacer las mediciones de eficiencia, mediciones de output ripple utilizando la transformada de Fourier y en este caso dos mediciones que requieren el uso del generador interno de nuestro osciloscopio, que en este caso es el Power Supply Rejection Radio y el Control Loop Response, que vamos a ver a continuación. Ok, aquí podemos ver en esta gráfica que tenemos una señal de corriente directa. Esta amarilla que ven ahí, aunque ustedes no lo crean, es una señal de corriente directa. Lo que pasa es que tiene montado sobre la señal de la componente de corriente directa una componente de corriente alterna, que en este caso pues claramente se ve que es un reloj. Pero no solamente tiene ese reloj montado, sino hay otra variación, otro ripple, otro ruido que se está montando en ella. Entonces es muy útil ver la transformada de Fourier porque podemos ver qué señal es la que se está montando en nuestra corriente directa. ¿Sale? Aquí podemos observar que de repente aparecen dos picos, pero no estamos seguros si es un pico o dos picos. En la siguiente gráfica lo que vemos es que incrementamos el número de ciclos para incrementar el resolution bandwidth y poder distinguir claramente estos armónicos. Como podemos ver aquí, estos armónicos corresponden a armónicos nones de una señal cuadrada, ¿sí? Sin embargo, este armónico que vemos aquí no corresponde a una señal cuadrada. Entonces es un colado, ¿no? Ahí está colado. Entonces podemos darnos cuenta que si nosotros apagamos el wireless resonator, en ese momento desaparece este evento, esta señal, este componente de frecuencia, ¿sí? Que obviamente impacta a lo que es a nuestra señal de corriente directa, ¿sale? Entonces observamos que cuando apagamos este Wireless Frequency Resonator, automáticamente el valor del ripple también se disminuye de la medición del ripple, ¿sale? Ok, entonces ya de esa manera encontramos el agresor de esta señal de corriente directa. ¿Sale? Ok, este análisis también se puede hacer utilizando antenas de campo cercano. ¿Sí? En este caso podemos utilizar estas antenas y podemos ir recorriendo todos y cada uno de los componentes para ver si alguno de ellos radia. Pero si lo acercamos aquí al MOSFET, nos podemos dar cuenta que ese dispositivo efectivamente está radiando. Y también con esta misma antena podemos saber a qué distancia logra llegar esta radiación. Y esa es la distancia mínima que debe de tener entre ese componente y cualquier otro trazo que pase cerca de él para que no ensucie su señal por medio de esta interferencia. Lo mismo en esta gráfica podemos ver que utilizando el MXR con el Real-Time Spectrum Analyzer, pues nos da una clara evidencia de cómo está radiando ese componente. Ahora vamos a ver esto en acción. Usando las antenas de campo cercano, podemos darnos cuenta cuáles son los componentes que están causando radiación. Por ejemplo, vamos a ver los componentes de esta fuente de poder y podemos notar que ninguno de ellos da electromagnetismo, ¿sí? Pero si nos acercamos a la parte de conmutación, este MOSFET, podemos ver cómo exactamente radia una gran cantidad de ruido, que eso puede afectar a otros circuitos. Ok, ahora vamos a platicar acerca de la medición de eficiencia.
Cuando corremos el wizard nos dice que tenemos que tener conectados punta de voltaje y corriente en la entrada, punta de voltaje y corriente en la salida, y por medio de una división entre potencia de salida entre potencia de entrada, nos va a dar el valor de eficiencia. Ahora vamos a ver la demo en acción. Esta es la medición de eficiencia de energía en la fuente. Para eso estamos utilizando, conectando en el canal 1 y canal 2 una punta de prueba de voltaje, de alto voltaje, punta de prueba de corriente en la entrada de corriente alterna de la fuente y una punta de voltaje, en este caso la Power Rail Prof, y una punta de corriente a la salida de la fuente, ya viendo corriente directa. Como una carga estamos utilizando un disco duro. Se está corriendo la medición de eficiencia. Como podemos ver aquí, en amarillo tenemos el voltaje de entrada, en verde la corriente de entrada, en morado lo que es la potencia en la entrada. En este canal 4 en azul se ve lo que es la corriente directa. En la canal 4 tenemos lo que es la corriente de la salida, y aquí en color morado tenemos lo que es la potencia en la salida. Entonces, esta medición es una relación entre la potencia de salida, la morada, y la potencia de entrada. Y entonces nos está dando una eficiencia del 18%, es muy baja eficiencia, por lo tanto, en esta fuente se tiene que trabajar en reducir las pérdidas de conmutación para poder incrementar la eficiencia de la fuente. Ok, ahora vamos a platicar acerca de Power Supply Rejection Radio, o también conocido como Power Supply Ripple Rejection. Y bueno, prácticamente esta medición lo que hace es caracterizar el DC to DC Converter, el Voltage Regulator o el LDO, que es un circuito que se encarga en la fuente de eliminar todos los ruidos de corriente alterna que se montan en la corriente directa. Y lo que tenemos que ver a la salida es que desaparece o se elimina o se vuelve muy pequeño, se atenúa esa señal que tiene de ruido internamente. Esa señal la vamos a estar generando con un barrido de frecuencias utilizando el generador de funciones interno del mismo osciloscopio, y que ya está utilizando la herramienta de Frequency Response Analysis. Se va a encargar de hacer un barrido de frecuencias, ¿sale? Un barrido de frecuencias, y en la entrada en este caso del circuito LDO o DC to DC Converter, y a la salida vamos a poner otra punta de prueba del osciloscopio para entonces comparar la señal que entra contra la señal que sale, ¿sí? Y entonces graficar cuál es la atenuación o la ganancia este circuito nos está otorgando, ¿sale? Con respecto a la frecuencia. De esa manera se caracteriza este componente. Aquí podemos ver, en este caso, el osciloscopio de la serie Infinivision, que puede ser un 4000 o un 6000. Todos ellos tienen generador de funciones arbitrario también, donde podemos conectarnos hacia este line injector de pickup test. Y aquí pues viene lo que es la corriente directa y la señal de corriente alterna que vamos a estar montando sobre la señal de corriente directa. Y aquí ya sale la señal de corriente directa más la señal de corriente alterna que está haciendo el barrido de frecuencias. Y aquí a la entrada del dispositivo vamos a conectar, en este caso, una punta de prueba de 10-1 para ver lo que estamos generando. Y a la salida tenemos una punta de prueba 1-1 para ver la respuesta o la salida de este dispositivo. Aquí lo podemos ver igual utilizando en este caso ahora el osciloscopio MXR o puede ser también el EXR, y entonces podemos ver que también por la parte de atrás del osciloscopio sale una salida del generador. Aquí se monta esta señal de corriente directa. Aquí sale la señal de corriente directa ya del line injector Picotest J2120, y encima de esta señal de corriente directa va a llevar la corriente alterna que se está generando en el osciloscopio. El uso del Picotest Line Injector es debido a que el osciloscopio
tiene referencia a tierra, la señal es referenciada a tierra. Y aquí lo que nosotros queremos es una señal flotada, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, nos va a entregar una señal flotada. A la entrada del DC to DC converter ponemos la punta de prueba de 10 a 1 y a la salida, en este caso, la punta de prueba de 1 a 1, ¿sale? Ya obtenemos las mediciones. En este caso, podemos ver que podemos observar cómo en este punto estamos teniendo el voltaje de entrada en azul y en esta otra señal anaranjada tenemos la salida. Como pueden notar, efectivamente sí hay una diferencia entre la entrada y la salida, por lo tanto sí está atenuando o eliminando este ruido. Este circuito está funcionando, ¿sale? Aquí podemos ver la gráfica donde, por ejemplo, para el punto, digamos, la frecuencia 34.15 kHz, estamos teniendo una atenuación de 96.1 dB. O sea, es una gran atenuación, pero no todo se comporta de esa manera, sino a mayor frecuencia, generalmente, pues ya no tiene tanta atenuación. Se va hasta 43 dBs a la frecuencia de 20 MHz. ¿Sale? Ok, vamos ahora a ver una demo de Power Supply Rejection Rating. Aquí podemos ver cómo nos tenemos que conectar. Ya estamos conectados de esta manera. Nos dice que nos conectemos a la entrada y a la salida de la fuente, en este caso del DC to DC converter. Y lo único que tenemos que hacer es ya sea correr el wizard o simplemente encender esta medición. Aquí podemos ver que el barrido va a ser de 100 Hz hasta 10 MHz. Vamos a estar generando una amplitud de 1 volt pico a pico y vamos a correr 30 puntos. ¿Sale? Podemos observar cómo ya se empieza a generar este diagrama de Bode, que es prácticamente ganancia contra frecuencia. Si estamos inyectando 1 volt, pero la salida sale microvolts o milivolts, entonces tienes una eliminación del ruido bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, ya terminó de hacer la prueba. Aquí podemos ver la última medición que hizo. Podemos observar cómo exactamente esa señal de corriente alterna, una señal sinusoidal que estamos inyectando, a la salida tiene es exactamente la misma senoidal. ¿Sale? Pero aquí tenemos 30 milivolts por división, pero en la entrada, pero en la salida tenemos 4.32 milivolts por división. Si ponemos los dos a la misma escala, podemos ver cómo exactamente ese es el rango de atenuación o de eliminación del ruido que tiene este DC to DC converter. Ahora vamos a ver la medición de Control Loop Response utilizando el mismo generador de funciones del osciloscopio, donde inyectamos a través del Picotest J2101A, que es un Injection Transformer, el cual va a convertir la señal que está referenciada a tierra del generador de funciones a una señal flotada. Y en el canal 1 vamos a observar cuál es esa señal que estamos inyectando es un circuito de lazo cerrado que permite corregir también los diferentes ruidos que tiene la fuente y observamos el ruido inducido por el generador de funciones en la entrada, en el canal 1 y en el canal 2 observamos la salida para hacer una comparativa entre la señal que estamos inyectando en la entrada y la señal que estamos recibiendo en la salida, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver cómo para conectarnos vamos a utilizar dos puntos de prueba 1 a 1, uno en el canal 1, otro en el canal 2, y aquí podemos ver en la siguiente gráfica cómo después de que termina de hacer la medición, te entrega una gráfica de ganancia y fase versus frecuencia. La ganancia te la da en color verde y la
fase te la da en color rojo. Podemos ver del lado izquierdo la atenuación, del lado derecho la fase. Y bueno, vamos a verlo en acción. Vamos a ver ahora la medición de Control Loop Response con gráfica de Bode. Aquí nos dice cómo nos tenemos que conectar. Ya hicimos estas conexiones previamente. Y ahora vamos a ver que vamos a hacer un barrido de frecuencias de 100 kHz a 20 MHz y por 1 volt de amplitud. ¿Sale? Y también vamos a estar buscando solamente 10 puntos. Vamos a encender la medición, simplemente vamos a decirle que encienda la medición. Y entonces aquí podemos ver la gráfica de Bode, como en el eje vertical tenemos del lado izquierdo ganancia. Observen que 0 dB de ganancia está en el centro, y del lado derecho tenemos fase en color rojo. Y también observen la posición del 0 grados de desfasamiento. ¿Sale? Aquí ya terminó de hacer la prueba, entonces la gráfica blanca nos demuestra lo que son el comportamiento de la ganancia, y la gráfica roja nos muestra el comportamiento en frecuencia del desfasamiento, ¿sí? Para cada una de estas diferentes frecuencias. ¿Saben? Hay un punto aquí muy importante que tenemos que observar, es el que PN es el phase margin, es la frecuencia, en este caso 43.56 kHz, ¿sí? Vamos a buscar 43.53 kHz, lo más cercano es ahí. Phase margin es la frecuencia en la que la ganancia es cercana a cero. Observa cómo aquí la ganancia es 463 milidB, o sea, es muy cercano a cero. Entonces, ese es el punto. Observa dónde está el marcador. Esa es la ganancia. El phase margin es la frecuencia en donde la ganancia es cero, ¿no? O más cercano a cero. Y el gain margin es la frecuencia, en este caso 140 kHz, que está más o menos por aquí, ¿sí? 140 kHz, donde la fase es cercana a cero. Observa cómo el cero está de este lado. Entonces, ese es el punto donde la ganancia es cercana, o la fase es cercana a cero. Se dice que si tenemos una fase de menos 180 grados, es un punto donde es muy estable la fuente, pero también se sabe que la ganancia positiva, donde la fase es mayor a 45 grados, es un punto donde la fuente es muy responsiva a los cambios dinámicos de la carga. De tal manera que esos cambios dinámicos de la carga no afectan la estabilidad de la fuente. ¿Sale? Entonces, este tipo de mediciones es muy importante para poder darle estabilidad y respuesta dinámica